Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Hablando del siglo XX entre amigos. Hoy en este segundo capítulo vamos a profundizar en la vida de Winston Churchill. Winston Churchill es sin duda un gigante de la historia que todos conocemos por sus discursos y su liderazgo, pero que de joven ya tenía una vida llena de retos, aventuras, momentos que parecen sacados de una película. Vamos a recorrer su infancia complicada, sus días en la escuela Harrow, sus días en la Royal Military Academy de Sandhurst, que es la prestigiosa academia militar en el Reino Unido, conocida por formar oficiales del ejército británico y de otros países. Así también vamos a conocer sus primeras hazañas militares por el mundo, y hasta la entrada al mundo político. También por ahí hay un romance y un par de pérdidas que lo marcaron bastante. Así que busquen un cafecito o, si prefieren, un whisky para brindar por el gran Winston. Pónganse cómodos y empezamos con esta historia de época. Retomando el tema del episodio pasado, empecemos por el pequeño Winston y su relación con su mamá, Lady Randolph. Aquí no hay abrazos ni cuentos antes de dormir. Esta señora no era precisamente una de las que corría a mimar su hijo. Winston, con esas ganas de atención que todos hemos sentido alguna vez, le escribía cartas constantemente. Mamá, ven a verme, por favor. Por ejemplo, en unas vacaciones escolares tiene una idea genial: que su mamá se una a él y a su hermano Jack y a la señora Everest, su niñera dorada, para ir al mar. A mediados de agosto le escribe: ven a vernos pronto, ¿vendrás? ¿Y qué hace Lady Randolph? Nada, claro que nada. Ella simplemente contrató una institutriz para que Winston estudiara en las vacaciones. Imagínense la cara de Winston. Fue como un golpe bajo, un baldado de agua fría, una tarea extra que no quería. Protestó con todo, pero nada, no le pararon bola, no hubo caso. Su papá, Lord Randolph, tampoco era el papá del año. Estaba tan metido en su trabajo que Winston le escribe en otra carta: no entiendo por qué no pasaste por Brighton cuando estabas ahí. Me molestó mucho, pero supongo que estabas demasiado ocupado. En esta alta sociedad victoriana, la educación y la disciplina eran lo primero. El cariño, pues bueno, eso era secundario, así que sus padres lo presionaban sin parar para que sacara las mejores notas y se portara bien. Pero el afecto no venía incluido en el paquete. Ahora, aquí viene algo curioso. Los Churchill tenían un método muy especial para incentivar a Winston, como con dinero. A Winston le encantaba la buena vida y el dinero. Cuando estaba en Brighton, Winston le pedía plata a su mamá todo el tiempo, pero Lady Randolph no lo dejaba pasar. Lo regañaba una y otra vez, diciendo que era un derrochador. Y su madre no era la única que lo notaba. La señora Everest, esa niñera que era su soporte, su roca, también le echó el ojo encima. Unos años después, la señora Everest, la niñera, le escribe una carta que es pura dulzura y sabiduría. Escuchen esto. Esto lo escribe la señora Everest. Escuche: creo que eres extremadamente derrochador, gastando 15 chelines a la semana. Hay familias de 6 o 7 personas que viven con 12 chelines. Tú solo desperdicias dinero y cuanto más tienes, más gastas. Mi pobre, dulce y precioso corderito, cómo anhelo abrazarte. Aunque no eres perfecto, te quiero mucho y deseo que muestres moderación y discreción al gastar. Fijémonos cómo le escribía la señora Everest a Winston Churchill. No es hermoso, lo veía como un corderito, pero le decía las cosas claras.
Y en casa funcionaba así. Si Winston iba bien, su padre le mandaba algo de dinero como premio. Pero si las cosas se torcían, ¡pum! Se quedaba sin nada de un día para otro. Era como un juego de castigos y recompensas, pero con billetes en vez de estrellitas. Después de Brighton, Winston da un paso, entra a Harrow. Harrow es una de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra. Está a nivel del famoso Eton. Y ojo, Harrow sigue existiendo hoy en día. Si ustedes están de pronto interesadas o interesados en que un hijo suyo estudie donde estudió Winston Churchill en Harrow, les cuento que un año ahí, al día de hoy, 2025, cuesta unas 20.528 libras esterlinas el año, aproximadamente unos 26.056 dólares americanos. O si eres colombiano, unos 107.430.526 pesos. Una fortuna. Winston estaba obsesionado con entrar a Harvard. Se mató estudiando para los exámenes, aunque no fueron fáciles. Le escribe a su mamá: estoy muy cansado, pero ahora eso no importa porque logré entrar. Realmente quería ir a Harrow. Es genial. Un paisaje magnífico, una buena piscina, gimnasio, taller de carpintería y mucho más. Pero sus padres, como siempre, brillaban por su ausencia. Era interno, así que los veía solo en vacaciones, y ni siquiera siempre, porque ellos viajaban meses enteros y lo dejaban con niñeras. En otra carta dice: quiero celebrar la Pascua contigo, vuelve pronto. Pero ella nunca vino. Aún así, su primer año en Harrow fue un éxito académico. Winston sin duda era un pensador desde pequeño, pero su comportamiento, eso era otra historia. El subdirector Henry Davidson le escribía a Lady Randall: es con pesar que digo que el comportamiento de Winston empeora. Llega tarde siempre, pierde libros, pierde cuadernos. A veces pienso que no se controla. Si no supera esto, no llegará lejos en una escuela privada. Pero estoy muy satisfecho con su trabajo de historia. Es como decir que es un desastre, pero qué talento. Winston le confiesa a su mamá: hago todo lo que puedo, pero estás tan enojada que me siento estúpido. Ven el sábado, no soy perezoso ni desordenado, solo un poco descuidado. Y adivinen qué, ella nunca fue, ni siquiera cuando fue parte del coro. Cuando las cosas mejoraban y cuando cumplió los 14 años, su papá le regaló una bicicleta. Súper, genial. Bueno, ahí tuvo otro problema. Winston iba en su bicicleta y se cayó después de andar varios kilómetros. Terminó con una conmoción. La señora Everest, que era su niñera, corrió a Harrow, pero él solo quería a su mamá. Y su mamá seguía ignorándolo. Un año después, su papá aparece y le dice: te hemos pasado a la clase militar. ¿Y qué significaba eso? Pues más materias para una academia militar, pero menos para la universidad. Y lo que Winston quería era entrar a la universidad. Él sabía que podía entrar a la universidad, pero su padre, Lord Randolph, lo veía como un soldado y no como un abogado. Winston falló el examen militar por la clase de matemáticas. Así que nada de Woolwich, que era una academia militar que se dedicaba a la formación de oficiales comisionados de la artillería real. También formaba los ingenieros reales. Entonces no lo recibieron en Woolwich, pero sí fue recibido en Sandhurst, que como vimos anteriormente es la academia para oficiales de infantería y caballería. Un dato: Woolwich estuvo activa hasta el año 1939, mientras que Sandhurst permanece activa y recibiendo aplicaciones por si se animan a formarse en la Real Academia Militar Británica.
Una de sus famosas frases es: si tuviera dos vidas, sería soldado y político, pero como no habrá guerra, seré político. Qué tan equivocado estaba Winston. Su carisma ya se notaba. Merlin Evans, un compañero de Harrow, decía: me atrajo ese chico raro, su inteligencia, su coraje, su encanto, su desprecio por las reglas, su imaginación y conocimiento del mundo lo ponían por encima, aunque muchos eran mayores. Detrás de eso había un lado oscuro. Winston sufría de depresión y le llamó a su depresión su perro negro. El psiquiatra de Winston Churchill, Anthony Storr, dice que la tristeza fue el motor de su ambición. La falta de amor de sus padres y la soledad lo marcaron, y él necesitaba triunfar para llenar ese hueco. Más adelante, al final, en el último capítulo, vamos a hablar un poco sobre el perro negro de Winston y sobre mi potro salvaje. Tras fallar 2 veces los exámenes de Sandhurst, su papá lo saca de Harrow y lo mete a un Kramer. En Londres, el Kramer era la Captain James Institution. ¿Pero qué es un Kramer? Un Kramer es una institución educativa especializada en preparar a los estudiantes para exámenes específicos en un corto periodo de tiempo. Estas instituciones solían o suelen tener un enfoque intensivo y riguroso con el objetivo de ayudar a los estudiantes a aprobar exámenes que de otra manera podían resultarles muy difíciles. 6 meses después, la suerte y el esfuerzo lo metieron en Sandhurst como cadete de caballería el 28 de junio de 1893. Pero sus padres, como era de esperarse, no lo aplaudieron. Su papá le escribe fríamente: me sorprende tu emoción por Sandhurst. No esperes que te escriba por cada error. Si te portas mal, me lavo las manos. Eso dolió tanto que el tutor tuvo que intervenir. En Sandhurst, Winston brillaba en historia e inglés. Aprendió francés, lo usaba con estilo. El horario era brutal. Se levantaban a las 6 de la mañana. Armas, marchas, equitación. Estaba agotado, pero feliz, aunque su salud frágil y su amor por los cigarros ya se notaban. El 20 de febrero de 1895 se gradúa y entra a los Queen's Own Hussars como subteniente. Fort Queen's Own Hussars era un regimiento de caballería del ejército británico y fue muy importante en la vida de nuestro personaje, ya que fue su primera experiencia militar formal. Sirvió con el regimiento en lugares como la India, donde participó en campañas en la frontera noroeste y comenzó a destacar como corresponsal de guerra. Ahí ya se veía su afición por la escritura. Esta etapa fue crucial en su formación, ya que combinó su servicio militar con sus primeras incursiones en el periodismo y la escritura, sentando las bases de su futura carrera política. 1985 fue un año bisagra. Winston deja la juventud y entra a la adultez, pero recibe 2 golpes duros. En enero muere su papá, Lord Randolph. Fue muy duro para él, aunque Lord Randolph no lo trataba bien, no le ponía mucho cuidado, Winston lo idolatraba. Después le dedicó una biografía diciendo: concebí una intensa admiración por él, leí cada palabra suya y memoricé sus discursos. En julio del mismo año muere la señora Everest de peritonitis. ¿Se acuerdan la señora Everest? La niñera que lo crió. La señora Everest pues había caído en la pobreza después de ser despedida porque ya no la necesitaban, pero hasta el final cuidó a Winston. Una vez que Winston fue a visitarla, llegó a la casa con el abrigo muy mojado
y ella se preocupó tanto que se lo quitó y lo puso a secar. Winston llamó médicos, trató de ayudarle, pero no fue suficiente. La señora Everest murió y él escribe, es muy triste, su muerte me golpeó, pero no sufrió. Con esas pérdidas arranca una nueva etapa con su energía y su sed de acción, diciendo a los jóvenes, no te rindas nunca. Toma tu lugar en el campo de batalla. El mundo está para conquistar. Más adelante, Winston cuenta, cuanto más sirvo en el ejército, más me gusta, pero no es para mí. A él le gustaban los permisos, las visitas VIP, pero la vida de oficial era cara, 600 libras al año y él ganaba solamente 150. Y como les había contado, a él le encantaba el dinero, le encantaba gastar, le encantaban los lujos. Esto lo heredó de su madre. Gastaba sin control y eso lo metió en líos. Para escapar del aburrimiento, en 1895 pide permiso y se va nada más y nada menos que a Cuba. Winston Churchill tuvo una conexión temprana y personal con Cuba durante su juventud, especialmente en 1895, como les había dicho, antes de la independencia definitiva. Como agregado militar y corresponsal de la guerra para el periódico Daily Graphic, fue enviado a observar el conflicto gracias a las conexiones de su familia y su interés por adquirir experiencia militar directa. Durante su estancia en Cuba, Churchill no participó activamente en los combates, eso hay que aclarar, pero sí presenció enfrentamientos entre las tropas españolas y los rebeldes cubanos. Estuvo con las fuerzas españolas observando sus tácticas y escribió artículos detallando sus experiencias. Llegó a La Habana el 19 de noviembre de 1895 y celebró su cumpleaños número 21, el 30 de noviembre. En sus escritos mostró cierta simpatía por la causa cubana, aunque también admiró el esfuerzo español. Además, fue en Cuba donde Churchill desarrolló su afición por los tabacos habanos, un hábito que lo acompañaría toda su vida. Esta visita a Cuba marcó su primera experiencia con un escenario de guerra y fue un paso importante en su formación como líder y escritor. Aunque no tuvo un papel directo en la independencia de Cuba ni en sus eventos posteriores, su viaje reflejó su curiosidad por los asuntos internacionales y su deseo de forjarse una reputación. Más tarde, como figura política, Churchill no tuvo una relación significativa con Cuba, pero ese episodio de 1895 quedó como una anécdota notable en su biografía. Empieza como reportero desde Cuba con una columna que se llamaba Cartas desde el Frente y la escribía para el Daily Graphic. Una de ellas decía, la demanda de independencia en Cuba es unánime, es una guerra, no es una rebelión. Los españoles saquearon todo con corrupción china, pero cree que las tácticas rebeldes no hacen estados. Joseph Chamberlain alabó su análisis. Winston sabe mirar ambos lados. Joseph, Joseph Chamberlain era el padre de Neville Chamberlain, que más adelante vamos a ver cómo se relacionó de estrechamente y qué tan importante fue para la humanidad este personaje. Por ahora dejemos a Neville Chamberlain tranquilo. En 1896 lo mandan a la India, a Bengaluru, y vive cómodo, juega polo, conoce a Pamela Plowman, su primer amor. Le escribe a su mamá, nunca vi a una dama más hermosa. Iremos a Hildebrand en elefante. Pero Pamela lo ve inconstante y no cuaja. Él le dice, mi amor es profundo y fuerte, no cambiará hasta la muerte. Años después, ya estando casado, en 1951 le escribe a Pamela, guardé tu imagen desde que era un mocoso,
pero alguien vio ventajas en mí. Aburrido, se sumerge en libros y sueña con política diciendo, la fuerza de Gran Bretaña está en la flota. En 1897, Winston va a Londres y ve el jubileo de diamante de la reina Victoria. Luego se entera de disturbios en la frontera noroeste de la India y suplica unirse a la fuerza de campo de Malacan. Winston parece que tuviera una adicción por la pólvora. Siempre quería estar cerca del peligro. Lo mandan como soldado, no como oficial, y escribe para el Daily Telegraph. La guerra colonial es brutal y él la critica en cartas, aunque arriesga su vida sin parar. En 1899, la guerra de los Boer lo lleva a Sudáfrica con un contrato de 1.000 libras. Es capturado en Natal, pero se escapa de Pretoria con mucho coraje. Este capítulo es muy importante en la vida de Winston Churchill. A él lo capturan y estuvo a punto de morir, pero se escapa. Se escapa escondiéndose en trenes y en minas hasta llegar a Durban. La gente después lo recibe como un héroe y publica el libro De Londres a Ladysmith vía Pretoria. Y publica otro libro que se llama La marcha de Ian Hamilton. Percy Scott le escribe, serás primer ministro, tienes talento y diligencia. ¿Qué tal el ojito de este señor Scott? En 1900, Winston entra al Parlamento por la ciudad de Oldham, ganando por 16 votos con sus hazañas sudafricanas. Eso le favoreció a él porque para esa época el haberse logrado escapar hizo que lo recibieran como un héroe. Y en 1901 su primer discurso es un éxito. Critica las reformas militares y aboga por la Marina. En 1903 abandona el Partido Conservador. Recuerdan que él era conservador por herencia de su padre, pero en 1903 se hace liberal porque él apoyaba el libre comercio. Creía que para el Reino Unido era en ese momento más importante apoyar el libre comercio. En esa época los conservadores, liderados por figuras como Joseph Chamberlain, ¿se acuerdan? Estaban promoviendo una reforma arancelaria para imponer tarifas comerciales y proteger el imperio británico, abandonando la política de libre comercio que había dominado durante el siglo XIX. Churchill venía de una tradición conservadora, pero tenía más ideas progresistas en economía. Se opuso firmemente a esto. Creía que el libre comercio era esencial para la prosperidad británica y no quería que el país se aislara económicamente. En 1924 después volvería la nómina de los conservadores, pero en esta etapa estuvo con los liberales. Estos cambios de bando, conocidos como crossing the floor, en el Parlamento británico fueron criticados por algunos que lo llamaron oportunista, pero Churchill siempre defendió que lo hizo por convicción y por el bien del país. Su flexibilidad política reflejaba su carácter independiente y su enfoque en adaptarse a los tiempos. En 1908, muy importante, conoce a Clementine Hozier. Se casan el 12 de septiembre. Clementine, fuerte y liberal, lo apoya siempre. Tienen 5 hijos, pero ella dice, viví cansada, todo giraba en torno a él. Les tengo chisme de doña Clementine. Clementine Hozier nació entre algodones, pero al parecer, y aquí viene el chisme, su padre no era su padre. Se dice que la futura esposa de Churchill era hija de uno de los amantes de su madre. Lo que sí fue cierto es que el matrimonio de sus padres no fue muy feliz que digamos. Ahí les dejo el dato nomás. Clementine era inteligente y educada,
Asistió a las escuelas de Edimburgo, luego a la Sorbona en París, donde perfeccionó su francés. También era conocida por su belleza elegante y su carácter reservado, que a la postre le fue muy útil para poder llevar a Mr. Clementine. Murió el 12 de diciembre de 1977, a los 92 años, tras tras una vida marcada por su fortaleza y sacrificio. Dejó un legado como una mujer que, aunque vivió a la sombra de Winston Churchill, tuvo una influencia inmensa en su éxito y en su familia, enfrentando con gracia tanto los triunfos como las tormentas de su vida personal. Churchill tenía 36 años en 1911 y ya era un político conocido. Había cambiado de partido al Partido Liberal en 1904 y desde 1910 era ministro del Interior. Manejaba temas como la policía y las prisiones. Sin embargo, su interés por los asuntos militares y su ambición lo llevaron a un nuevo rol, y aquí les voy a contar uno de los capítulos más importantes en la vida de Mr. Churchill. Ojo pues, el 24 de octubre de 1911, el primer ministro liberal, Herbert Asquith, lo nombró primer Lord del Almirantazgo. Este cargo de primer Lord del Almirantazgo es equivalente al actual ministro de Marina en muchos países. O sea, es decir, era el máximo responsable político de la Marina Real Británica. En este cambio mostró la confianza que Asquith tenía en él. Necesitaba alguien dinámico para modernizar la Marina Real frente a la amenaza alemana, y Churchill era perfecto para el rol. En lo personal, el primer ministro Asquith y Winston no eran los grandes amigos. Asquith era reservado y formal, mientras que Churchill era extrovertido y a veces abayazado. Sin embargo, había un respeto mutuo. Asquith admiraba la capacidad de Churchill para hablar y conversar, y Churchill veía a Asquith como un estratega político hábil. Clementine Churchill, la esposa de Winston, también tenía una buena relación con Margot Asquith, la esposa de Herbert, lo que ayudaba a suavizar un poco las cosas. Es martes 28 de julio de 1914, un día realmente trágico para la humanidad. La Primera Guerra Mundial sorprende al mundo y a Winston Churchill. El primer Lord del Almirantazgo británico moviliza la flota y crea un servicio de descifrado de códigos. Además, se idea una estrategia militar, la campaña de Galípoli. Mucha atención con este pasaje, porque toda la vida le van a reprochar a Winston el fracaso de la Armada Británica en esta incursión. Vamos a ver un poco de qué se trata. La idea nació a finales de 1914 y se ejecutó en 1915. Churchill quería atacar al Imperio Otomano, que en ese entonces estaba aliado con Alemania, porque lo veía como el eslabón débil de las potencias centrales. El plan tenía varios objetivos: controlar los Dardanelos. Aquí les voy a pedir algo. Vayan a Google Maps y busquen los Dardanelos. Van a ver que es un estrecho en Turquía que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara y finalmente con el mar Negro. Por favor, hagan la pausa y revisen en el mapa. Bueno, entonces Churchill propuso usar la Marina Real Británica para forzar el paso por este estrecho, destruyendo las defensas otomanas y llegando hasta Constantinopla. Constantinopla hoy en día es Estambul, la capital otomana, la capital turca. Si visitan a Estambul hoy en día, sepan que van a estar en un lugar supremamente histórico donde ocurrieron
y siguen ocurriendo cantidades de sucesos. Otros objetivos de esta aventura era abrir una ruta marítima para enviar suministros a Rusia, que en ese momento era aliada de Gran Bretaña y Francia, sacar al Imperio Otomano de la guerra, lo que debilitaría a Alemania, animar a países neutrales como Grecia o Bulgaria a unirse a los aliados. El plan empezó con un ataque naval el 19 de febrero de 1915, pero cuando no tuvo éxito rápido, se decidió añadir una invasión terrestre. Las tropas aliadas británicos, australianos, neozelandeses y franceses desembarcaron en la península de Galípoli, cerca de los Dardanelos, el 25 de abril de 1915 para capturar las defensas otomanas desde tierra. El plan resultó un fracaso total, ya que subestimaron al enemigo, tuvieron problemas con el ataque naval, hubo una mala planificación de la invasión terrestre y tuvieron una logística realmente deficiente. Además, hubo una resistencia feroz por parte de los otomanos y definitivamente lo que más influyó fue la falta de apoyo por parte de los mandos superiores. La campaña duró hasta enero de 1916. Tras meses de combates con unas 250.000 bajas aliadas entre muertos, heridos y enfermos, y sin avances significativos, los aliados evacuaron Galípoli entre diciembre de 1915 y el 9 de enero de 1916. El Imperio Otomano perdió aún más hombres, unas 300.000 bajas, pero resistió y salió fortalecido moralmente. Churchill fue culpado por el fracaso. Aunque la idea tenía sentido estratégico, su ejecución fue un desastre y él llevó la peor parte de las críticas por su entusiasmo excesivo y su insistencia en el plan, incluso cuando fallaba. Esto dañó fuertemente su reputación y lo llevó a renunciar al almirantazgo en mayo de 1915. Este hombre admirable no se rindió. Lo que hizo a continuación fue enlistarse en el ejército como cualquier soldado y se fue a combatir al frente occidental. Llegó como oficial militar, llegó a las trincheras de Francia en enero de 1916, justo después de la evacuación de Galípoli. Churchill jamás dejó de justificar su plan de Galípoli. En cartas, discursos y más tarde en sus memorias, The World Crisis, publicadas en 1920, argumentó que la estrategia era brillante y que de haberse ejecutado bien habría acortado la guerra. Criticó a los almirantes por no presionar más el ataque naval y a los generales por la mala coordinación en tierra. Aunque él admitió algunos errores como subestimar las defensas otomanas, siempre sostuvo que la culpa principal no era suya. En 1916, mientras estaba en el frente, también presionó para que se investigara el fiasco de Galípoli. Esto llevó a la creación de la Comisión de los Dardanelos, que revisó la campaña entre 1916 y 1917. El informe final no lo absorbió por completo, pero tampoco lo condenó únicamente a él. Al menos repartió la responsabilidad con otros líderes y mandos militares. Esto a él le dio cierto alivio, aunque no borró la mancha en su reputación, como les había contado. Este episodio de Galípoli lo persiguió a él hasta la muerte. Siempre se lo enrostraban y se lo sacaban en cara. A pesar del golpe, Churchill no se rindió. Volvió al Parlamento en julio de 1916 como diputado.
aunque sin cargo en el gobierno, y empezó a reconstruir su carrera. En julio de 1917, el nuevo primer ministro David Lloyd George lo trajo de vuelta como ministro de municiones, un puesto donde brilló organizando la producción de armas. Lloyd George confiaba en él, aunque sabía que su nombramiento era muy polémico por el cuento de Gallipoli. En lo personal, Clementine fue clave en su recuperación emocional. Ella lo apoyó durante ese periodo oscuro, animándolo a seguir adelante a pesar de las críticas. Churchill también canalizó su energía en la pintura, un pasatiempo que empezó en 1915 y que lo ayudó a lidiar con la depresión que sintió tras el fracaso. De nuevo apareció su perro negro. Esta es una enfermedad muy jodida que aparece y desaparece a su antojo. El periodo entre guerras, entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, abarcó unos 20 años en los que Winston Churchill pasó por altibajos en su carrera política y personal importante. Enfrentó años de aislamiento político y se dedicó a escribir y a advertir sobre los peligros que veía en el mundo. Veámoslo de una manera muy sencilla. Fue ministro de municiones de 1917 a 1919. Esto comenzó antes del fin de la guerra. Churchill siguió en ese puesto hasta que en 1919, bajo el gobierno de David Lloyd George, organizó la producción de armas y tanques, ayudando a los aliados a ganar la guerra. Lo hizo tan bien que lo rehabilitó tras el desastre de Gallipoli. Fue secretario de Estado para la Guerra y el Aire de 1919 a 1921. En este rol manejó la movilización de millones de soldados tras la guerra y apoyó el uso de la Fuerza Aérea Británica para mantener el orden en colonias como Irak, usando bombardeos, una decisión muy controvertida en ese momento. También se opuso al bolchevismo y respaldó a los rusos blancos. Esto lo vamos a tratar en un episodio muy bien explicado, la Revolución Rusa. Fue secretario de Estado para las colonias de 1921 a 1922. Aquí Churchill negoció el Tratado Anglo-Irlandés de 1921 y creó el Estado Libre Irlandés, aunque dejó tensiones en Irlanda del Norte. También, por ejemplo, definió fronteras en Oriente Medio como en Irak y Jordania, tras la caída del Imperio Otomano influenciando la región por décadas. En 1922 perdió su escaño en el Parlamento como liberal en las elecciones de Dundee. Fue un golpe duro tras años de ascenso. Esto marcó el fin de su etapa inicial del gobierno. Durante este breve periodo, Churchill estuvo fuera del Parlamento, algo que para él era muy raro. Se dedicó a escribir su obra sobre la Primera Guerra Mundial, The World in Crisis. Esta es una obra pequeñita de 6 tomos, donde da su opinión sobre la Primera Guerra Mundial y se defiende de su papel en Gallipoli. Miren qué importante ese episodio de Gallipoli, cómo lo persiguió durante toda su vida. En 1924 regresó al Partido Conservador después de haberse alejado de los liberales por su declive y su propio giro hacia ideas más conservadoras, como su rechazo al socialismo. Él odiaba el socialismo y el comunismo. Ganó un escaño en Epping. Epping es una pequeña ciudad a unos 30 kilómetros al norte de Londres, que le permitió regresar al Parlamento. Esto fue supremamente importante para él, porque gracias a ese escaño
por esa pequeña ciudad, él pudo volver al Parlamento. Sorprendió a todos cuando el primer ministro conservador Stanley Baldwin lo nombró canciller del Tesoro. Como canciller, Churchill manejó las finanzas del país. Su decisión más famosa y polémica fue regresar al patrón oro en 1925, fijando la libra en un valor supremamente alto. Esto encareció las exportaciones británicas, causando desempleo y tensiones, como la huelga general de 1926. Aunque no fue su intención, muchos lo culparon a él por el malestar económico. Perdió popularidad y dejó el cargo en 1929, cuando los conservadores perdieron las elecciones. De 1929 a 1939, Churchill estuvo fuera del gobierno, un periodo conocido como sus años en el desierto. Los conservadores lo veían con desconfianza por su pasado liberal y sus errores como Gallipoli y el patrón oro, así que no tuvo cargos oficiales. Pasó este tiempo escribiendo y produjo obras como Marlborough, His Life and Times, una biografía de su ancestro, y artículos para ganar dinero. Cardwell, era su casa en Kent, se volvió su base, aunque las deudas lo acosaban. Advirtiendo sobre Hitler desde principios de los años 30, Churchill alertó sobre el ascenso y el rearme de Alemania. Criticó la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain. Neville Chamberlain, hijo de el personaje que hablamos por allá a principios de 1900, diciendo que ceder ante los nazis, como en los acuerdos de Múnich de 1938, solo los fortalecía. Pocos lo escucharon al principio, lo llamaban alarmista o belicista. En cuanto a su vida personal, pintaba mucho, era su escape emocional. Pasaba el tiempo con Clementine y sus hijos y lidiaba con los altibajos emocionales, a veces cayendo de nuevo en su perro negro. Preparándose hacia finales de los años 30 para lo que sería la Segunda Guerra Mundial, sus advertencias sobre Alemania empezaron a sonar ciertas. Cuando Hitler invadió Checoslovaquia en 1939, muchos se dieron cuenta que Churchill tenía razón. Esto le hizo más fácil su regreso al poder el 3 de septiembre de 1939. El día que Gran Bretaña entró a la Segunda Guerra Mundial, Neville Chamberlain lo nombró otra vez primer Lord del Almirantazgo, el mismo puesto que tuvo por allá en 1911. Y bueno, amigos, aquí tienen la segunda parte de Winston Churchill. Estaré subiendo fotos al Instagram del podcast, que lo pueden encontrar como Historia del siglo XX entre amigos. No sobra pedirles que me sigan y si les gustó le den corazoncito. ¿Qué opinan de su perro negro o de su escape en Sudáfrica, de los Boers o de Gallipoli? Déjenme en sus comentarios, que me encanta leerlos. No se pierdan el capítulo final la semana entrante sobre Winston Churchill. Vamos a hacer un capítulo corto, pero dedicado a la Segunda Guerra Mundial y sus últimos años. También vamos a ver o a escuchar mejor algunos de sus discursos y algunas de sus frases. Muchas gracias por acompañarme. Cuídense mucho y que la historia los acompañe.